Jesús dijo: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Padre, gracias de nuevo por haber inspirado en el apóstol Pablo un pasaje tan extraordinariamente sublime, que yo no me considero digno, Dios, de predicar, por lo cual yo te pido que tu gracia me acompañe, Señor. Hablar de cómo el Hijo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para vivir o para venir en rescate nuestro, es algo que escapa a nuestra comprensión. Pero yo te pido que tú seas, Señor, con el predicador en espíritu y en verdad, que tú le cuide, que tú le guarde, que no le permita distorsionar tu verdad, que tú guíes sus pasos. Que en esta mañana, cuando todo sea dicho y hecho, que solamente la cruz y tu Hijo, muerto en esa cruz a favor de los pecadores, sean exaltados para la gloria de tu nombre. Amén, amén. Yo no creo que hay en toda la Biblia otro pasaje que mejor o que recoja mejor el corazón de lo que ciertamente debe ser un siervo. Yo creo que si pudiéramos resumir todo lo que queremos decir en este fin de semana, nosotros acabamos de escucharlo en este pasaje. Este pasaje, de acuerdo a la opinión de muchos, representa el corazón de la carta a los Filipenses, y algunos académicos incluso piensan que pudiera representar el corazón de toda la Biblia al explicar de qué manera nuestro Dios llevó a cabo nuestra redención, su descenso a la tierra para nuestro ascenso a la gloria, su humillación para mi glorificación, su muerte por mi vida, y eso es algo extraordinario, y lo hizo precisamente porque Él supo ser un siervo para la gloria de su Padre. Dios había revelado que Él no dejaría al culpable impune, pero tampoco lo haría con cualquiera que tomara su lugar. Y cuando Cristo fue a aquella cruz y tomó mi lugar, Él estuvo mostrando el verdadero corazón de lo que implica tener una vida completamente rendida a los propósitos de Dios. Ese siervo para su gloria necesita entender que su vida no le pertenece. Él no vive para sí mismo, sus planes, sus propósitos, su mente son los de su amo. Él puede tener toda su vida resumida en una sola cosa, y es la complacencia de su Señor. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso fue todo el tiempo la pasión número uno de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la voluntad del Padre, y Él produjo la complacencia que nosotros debiéramos producir en Él. El doulos, que es la palabra en el original, que es traducida como siervo, Él tiene claro que toda su vida está reducida a una sola cosa, y es la búsqueda, el cumplimiento de la voluntad de aquel quien le llamó. Cuando Cristo toma esa naturaleza humana, Cristo procuró hacer eso todo el tiempo. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo toma un texto tan teológico, con tantas implicaciones, para insertarlo en una carta donde él está simplemente llamando la atención de la iglesia para que pudiera vivir con gozo en medio de las persecuciones y en medio de las prisiones? Un texto que nos ha de hablar de la encarnación de Dios hecho hombre, en una carta que tenía la motivación de producir gozo
en ellos. Uno esperaría un pasaje como este que pudiera estar en Romanos o en Hebreos, que con toda probabilidad representan las dos cartas más teológicamente pesadas del Nuevo Testamento, pero no es así. Aparece justamente en esta carta a los Filipenses, y yo creo que eso es una buena pregunta. Pablo está al tanto de lo que está pasando en las iglesias que él había fundado, y él había oído de desavenencias en la iglesia de Filipenses. Y yo quisiera situar este pasaje en su contexto para que pudiéramos entender mejor la exposición del texto que fue leído al principio. Escucha en Filipenses 4, versículos 2 y 3, qué está ocurriendo y por qué Pablo está ofreciendo esto como un modelo de servicio. Ruego a Evodia y a Sínteque que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está consciente, él está en contacto con las iglesias por las cuales él ha pasado, y él ha oído algunas cosas que lo tienen preocupado, y él ha escuchado ahora de estas posibles divisiones, y está ofreciendo en este pasaje un modelo, un estilo de vida, una forma de convivir, una manera de servirse el uno al otro en medio de esto que está ocurriendo, de esta pugna que la iglesia está viviendo. Yo creo que eso entonces nos ayuda a entender los versículos que preceden al texto de la humillación de Cristo. Déjame leerlos rápidamente, hacer un par de comentarios y continuar, porque mi texto es el de Filipenses 5, 2, del 5 al 8. Escucha lo que Pablo está diciendo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicado a un mismo propósito. Pueblo de Dios, nada hagáis, absolutamente nada, por egoísmo o por vanagloria, sino que en una actitud humilde, cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Yo no tengo el tiempo para desempacar todo eso, pero rápidamente, esta es la fórmula, la propuesta de Pablo. Sed de un mismo sentir, eso requiere humildad. Sed de un mismo amor, eso requiere comunión diaria con Dios. Sed de un mismo espíritu, eso requiere madurez espiritual. Sed de un mismo propósito, eso requiere que yo sacrifique mi voluntad en aras de la suya. Y cuando cada uno de nosotros hace eso, es obvio que el problema de Síntique y Evodia estaría resuelto. Esa es la estrategia del apóstol Pablo para sellar estas grietas que estaban ocurriendo en ese momento. La pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo nosotros logramos, nosotros entendemos eso? Nosotros pudiéramos decir ahora mismo, amén, amén, amén. Y luego nos vamos de aquí y no sabemos cómo vivir eso, cómo ser de un mismo sentir, de un mismo amor, de un mismo espíritu, de un mismo propósito. Y la respuesta está inmediatamente en el pasaje que continúa, que es nuestro texto hoy. Haya pues en vosotros la misma mente, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es como tú y yo tenemos que hacerlo. No hay otra manera de lograrlo. No hay otra manera de, en medio de estos tiempos difíciles, unir la iglesia de Dios y defender el evangelio que tan mal parado está en nuestros días. Aquí está la fórmula.
Decía alguien que si tú quieres saber lo que una persona es, no le dé responsabilidades, dale privilegios. Porque cuando tú le das a alguien responsabilidades, tú puedes conseguir eventualmente, tarde o temprano, si le pagas suficiente dinero, que él lleve a cabo cabalmente cada una de sus responsabilidades. Pero cuando tú le das privilegio y tú observas cómo él maneja los privilegios, entonces tú comienzas a descubrir el corazón de esa persona. Este texto no tiene paralelo entonces en la historia redentora. Cuando nosotros vemos al Dios creador, con todos los privilegios de la divinidad, dejar todos y cada uno de ellos para venir a esta tierra a rescatar rebeldes que necesitaban ser convertidos en adoradores. ¿Tú quieres saber lo que un hombre es? No le des responsabilidades, dale privilegios. Un verdadero siervo jamás usará sus privilegios para promoverse a sí mismo, promover su nombre, promover su causa. Él lo hará única y exclusivamente para promover el reino de los cielos. Y si un verdadero siervo no haría ninguna otra cosa que no sea promover el reino de Dios en el manejo de sus privilegios, entonces Jesús no tiene comparación. Nadie tuvo ni los privilegios, ni la autoridad, ni el poder, ni la posición, ni el conocimiento de los demás. Nadie tuvo nadie manejó las tentaciones como el Hijo de Dios supo hacerlo. Y por tanto, Él es nuestro modelo por excelencia como siervo. Todo eso era mi introducción, mi mensaje comienza en este momento. Yo quiero que nosotros veamos en primer lugar cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús. Yo te voy a dar 5 palabras claves, cada una comienza con una A, de manera que tú la puedas recordar mejor. La primera es actitud. ¿Cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? La palabra en el original es phroneo. E implica una disposición de mi vida, una disposición de mi espíritu, una inclinación natural en una dirección. El apóstol Pablo nos está diciendo entonces que debiera haber en nosotros, en nuestra mente, una inclinación natural, una disposición de vida, de espíritu similar a la que nosotros encontramos en la persona de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros. Yo quiero pedirle que me den un minuto para hablar de un tecnicismo e inmediatamente yo lo voy a explicar de la forma más llana posible, de manera que todo el mundo lo pudiera entender. Aquí vamos, 30 segundos y me salgo del tecnicismo. La frase haya pues en vosotros en el original está en el tiempo presente, en el modo imperativo y en la voz activa, y algunos están pensando, pastor, ¿y qué es todo eso? No vaya tan rápido, yo te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. El hecho de que esto esté en el tiempo presente nos deja ver que el apóstol Pablo nos está llamando a tener una actitud mental, disposición de vida continuamente. Que yo tengo que adoptar esto como un estilo de vida. No es que yo me comporte como un siervo ahora y luego entonces mañana yo no lo pueda hacer. Él no me está llamando a acciones coyunturales. Nosotros pudiéramos comportarnos como un siervo en esta mañana, cada uno de los que están sirviendo aquí, y luego llegar a nuestros hogares y no ser el mismo siervo. Ese no es el llamado de este texto. Nos está llamando a un estilo de vida, a una forma de ser continua, permanente, que estuvo en Cristo Jesús. No es comportarme como un siervo, es ser un siervo. Y cuando tú eres, no importa dónde tú estás, tú siempre eres eso que tu esencia dice que eres. En segundo lugar, esto está en la voz activa. ¿Qué implica eso? Que implica un ejercicio de mi voluntad. Cristo hizo algo. Yo no voy a ser transformado en un siervo de manera pasiva. Dios hace la transformación, es cierto, pero yo tengo que participar, yo tengo que renunciar, yo tengo que luchar en contra de los deseos de mi carne.
Yo tengo que luchar en contra de lo que es la comodidad de nuestros días, en contra del egocentrismo de nuestros tiempos, en contra de la frivolidad de esta generación. Yo tengo que luchar en contra de la actitud rebelde de mi corazón todos los días, de manera que mi corazón no se exalte por encima del propósito al cual yo he sido llamado. De ahí que esto es algo activo que yo necesito hacer. Todo el tiempo activamente. Yo necesito participar, yo necesito renunciar. La gracia viene de Dios, el poder viene de Dios, pero yo tengo que participar. ¿Dónde se junta la voluntad soberana de Dios y la voluntad del hombre? Nosotros no conocemos dónde esas dos cosas se juntan, pero la palabra de Dios habla de ambas cosas y sostenemos ambas cosas en tensión, pero Dios sabe dónde esas dos cosas entran en contacto. Esto es algo que yo necesito hacer toda la vida de manera activa y finalmente el modo de la expresión es en el imperativo, de tal forma que Pablo no está escribiendo y está diciendo, a mí me parece, es mi opinión, sería bueno, aquí va una buena sugerencia. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. En su condición apostólica, él está ejerciendo la autoridad de apóstol y está ordenando a los filipenses, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús permanentemente y de manera activa. Tú necesitas abrazar eso, lo cual requerirá la renuncia de tu voluntad. Dios tiene que transformarnos en siervos. Ese no fue el caso con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él se ofreció como el cordero inmolado desde antes de que los tiempos comenzaran. En la eternidad pasada, Cristo tenía la misma mente, la misma actitud que tuvo el día que Él se encarnó. Él se había ofrecido como cordero inmolado para venir cuando Adán y Eva cayeran y hubiera necesidad de redención. Él nació siervo, yo tengo que ser hecho un siervo. La vida de los discípulos prueba eso continuamente. La vida de Pedro, la vida de Juan, Jacobo, los hijos del trueno, prueban que tú y yo necesitamos ser convertidos de rebeldes a siervos, que no cuestionan la voluntad de su amo. Ken Hughes, en su comentario a los Filipenses, él cita a Robert Raines, un poeta que escribió este poema, y él estaba pensando justo en Juan y Jacobo y en la necesidad que tú y yo tenemos de que Dios haga un trabajo enorme en nuestros corazones. Escucha con atención. El texto comienza diciendo, yo soy como Juan y Jacobo. Hermano, tú eres como Juan y Jacobo. Yo soy como Juan y Jacobo. Él continúa, Señor, yo evalúo a los demás en términos de lo que ellos puedan hacer por mí y cómo ellos pueden avanzar mis programas, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades y darme ventaja estratégica. Tú eres, yo soy como Juan y Jacobo. Yo me aprovecho de las personas, aparentemente para tu gloria, pero en realidad es para mi gloria. Señor, vengo a ti a obtener una posición ventajosa y a obtener favores especiales. Tu guianza para mis propósitos, tu poder para mis proyectos, tu aprobación para mis ambiciones, tu cheque en blanco para lo que yo quiera. Yo soy como Juan y Jacob. Por eso Dios tiene que transformarnos a la imagen de Jesús. ¿Ya viste cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? Yo quiero que veamos también no solamente esa actitud, sino el abandono, está la segunda palabra, el abandono de su posición, que siendo en forma de Dios, no se aferró, no consideró el ser igual a Dios. Cristo existía desde la eternidad, desde antes de su encarnación, en forma
de Dios. Cuando Él bajó de posición, Él no dejó de ser Dios. Malaquías 3:6 nos dice que Dios no cambia, Dios es inmutable. Santiago nos dice en 1:17 que en Él no hay sombra de variación. Cristo, cuando se encarnó, tomó una naturaleza humana, no consideró el ser igual a Dios, pero en ningún momento dejó de ser lo que Él siempre había sido, el Dios eterno que no puede ser contenido por los cielos. Ahora ha de dejar su lugar de gloria para venir y habitar entre nosotros en el tiempo y en el espacio. El Dios para quien ni los cielos son puros ante sus ojos. El Dios que no puede tolerar el pecado en la santidad de su ser, no consideró esa posición y la abandonó. Cuando Cristo comienza a descender, Él comienza en el lugar más alto. Él no podía ir más arriba. Él comienza en el último peldaño de la escalera. Y yo quiero enfatizar eso, que Cristo comienza a descender en el último peldaño de la escalera, porque ese es un lugar donde yo nunca he estado y yo nunca voy a estar. No hay comparación, hermanos. No importa cuánto tú y yo seamos humillados, no importa cuánto yo tenga que humillarme, yo jamás estaré en la misma posición en la que Cristo tuvo, porque cuando Él comenzó a descender, Él comenzó en el tope. Cuando yo comienzo a descender y a humillarme, yo comienzo en la parte más baja de la escalera. Él comenzó como creador y yo como criatura, y no como cualquier criatura, sino como una criatura con una mente entenebrecida, un corazón hecho de piedra, una voluntad esclavizada al pecado, y cualquiera que esté en esas condiciones merece ser humillado, pero no mi Redentor, no mi Dios, no mi Mesías, no el Dios santo, santo, santo. El Dios que disfrutaba la adoración pura, sin pecado, sin intenciones secundarias de parte de sus ángeles y arcángeles y de siervos que le servían. Y en esa condición, Él decidió descender, nunca dejando de ser verdadero Dios y de la misma naturaleza que el Padre. Habíamos dicho que si tú quieres saber lo que una persona es, observa cómo Él maneja los privilegios. Cuando Cristo se encarnó, Él nos dejó un modelo extraordinario de cómo manejar privilegios. Ningún otro ser tiene a su mano más poder, más posición, más autoridad, más conocimiento que la persona de Dios. Y teniendo todo eso a su disposición, teniendo todo el poder del universo en sus manos, Cristo se deja clavar en un madero por hombres débiles. Teniendo una autoridad que al hablar aún los vientos se calmaban, Cristo se sometió a la autoridad corrupta de los hombres. Teniendo nuestro Señor los privilegios de la divinidad, tomó cada uno de sus privilegios, los puso a un lado y descendió. ¿Te imaginas? Y cómo nosotros luchamos a veces por privilegios ínfimos, diminutos, que reflejan que no hay en mí la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Escúchame, hermano, Cristo conocía el corazón de los hombres, conocía el corazón de 12 hombres que lo iban a negar, conocía el corazón de 12 hombres no confiables y tomó su misión eterna, sagrada y la puso en manos de hombres no confiables. A quien Él se proponía transformar a la imagen de Jesús. Yo soy un hombre en formación. Yo no soy el producto final todavía.
Cristo sabía eso de Juan, de Jacobo, de Pedro, de Mateo, y por eso le otorgó su misión y la puso en sus manos, porque el ejercicio de la misión era parte de la manera como él iba a continuar formando esa imagen en ellos. ¿Por qué Jesús hizo tal cosa? Porque un verdadero siervo no vive para su ideal, vive para su Señor. Yo quiero que veamos ahora no solamente la actitud que hubo en Cristo Jesús y el abandono de su posición, yo quiero que tú veas conmigo la autorrenuncia del Mesías. Yo creo que este texto, más que representar la humillación de Cristo, representa la autohumillación de Cristo. Nadie humilló al Señor, Él se autohumilló. Nosotros sabemos que Dios Padre humilló a Faraón, humilló a Nabucodonosor, humilló a Jonás por sus corazones rebeldes. Cuando tiene o tuvo que ver con la persona de Jesús, Él no tuvo que ser humillado por el Padre, no. Él se autohumilló, su autorrenuncia. Ahora, Cristo, cuando descendió, yo quiero volver a insistir, no dejó en su autorrenuncia de ser Dios. A mediados del siglo XIX, unos teólogos metodistas, sin que esto represente ningún espíritu de crítica sobre la denominación, pero unos teólogos metodistas comenzaron a elaborar la idea de la kenosis, el vaciamiento de Cristo en términos de sus privilegios. Y postularon que cuando Cristo descendió, Él dejó a un lado los privilegios que comienzan con la palabra omni, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. No, es imposible que Dios deje a un lado un solo de sus privilegios y siga siendo Dios. Y como Dios no puede dejar de ser Dios, Él continuó con sus privilegios todo el tiempo, simplemente decidió no usarlos en momentos puntuales. Él dejó a un lado su gloria, Él dejó a un lado sus privilegios, Él dejó a un lado sus derechos, Él dejó a un lado la adoración que le ofrecían las criaturas celestiales, pero siempre mantuvo su condición de Dios, a la cual Él no se aferró, porque Él renunció a sí mismo. Y eso hace de la entrega algo tan extraordinario, de la entrega de nuestro Señor. Ahora recordemos que toda esta teología, todo este modelo, de alguna manera tiene que bajar a la práctica. Si tú y yo escuchamos todo esto y llegamos a entender teológicamente de qué se trató, y luego salimos de este lugar y volvemos a ser las mismas personas que éramos cuando comenzamos este fin de semana, entonces hemos fracasado en la predicación de la verdad de Dios. De tal manera que en este punto yo quiero pausar y preguntarnos, ¿por qué si la divinidad, con todos los derechos, privilegios, poderes, autoridad, conocimiento, gloria que le pertenecían, por qué estuvo tan dispuesta a renunciar a cada una de esas cosas? Y la criatura que no tiene nada de eso es tan renuente a hacer menos que eso. ¿Cuál es la razón? ¿De dónde viene nuestra renuencia? Nosotros sabemos aquí, nuestra mente, que si el Señor lo hizo, yo no tengo otro ejemplo que no sea este para seguir, y sabiéndolo no lo hacemos. Bueno, en parte nuestro corazón rebelde es responsable de esa actitud, pero yo quiero sugerir que lamentablemente la criatura encuentra en este mundo temporal, encuentra en las posiciones, en los títulos, en los privilegios, un valor que nunca debiera encontrar. Y como estas cosas temporales le dan valor, nunca la criatura está dispuesta a renunciar a ellas, porque es como si perdiera su valor, y la criatura necesita entender, sobre todo una vez ha sido regenerada, que su valor está en Dios y en nada ni nadie más.
Una vez tú encuentras tu valor, sentido y significado de vida en la persona de Dios, es mucho más fácil deshacerte de estas cosas. No tienes que luchar, no tienes nada que temer, no tienes nada que probar, no tienes nada que esconder. Como dirían en inglés, you can't let go, lo puedes dejar ir. Eso es por lo que a Cristo se le facilitó el hacer esto y a nosotros se nos hace difícil. Creador, criatura, dador, egoísta, y nosotros seguimos reclamando como nuestro lo que no es. Cristo, que lo poseía todo, no reclamó nada para sí. Nosotros que no poseemos nada, reclamamos todo para nosotros. Cristo abre sus manos y otorga, nosotros cerramos nuestras manos y empuñamos. Eso no es un siervo para su gloria. Nosotros no somos dueños de posiciones, privilegios, pero si la verdad es conocida, nosotros muchas veces nos creemos dueños de nosotros mismos. Decimos que la gloria es de Dios, pero queremos el crédito. Déjame decir eso una y otra vez, porque eso es casi un cliché. Para la gloria de Dios, todo el tiempo buscando el crédito detrás de la gloria. Esas dos cosas no son compatibles. Ni le pertenecen a la criatura tampoco, le pertenecen a nuestro Dios. Pero nos creemos, decimos que Dios es el dueño del cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, pero vivimos y actuamos como fuéramos dueños de nosotros mismos e incluso dueños de los demás. Los discípulos tenían que aprender la lección, al igual que yo he tenido que ir aprendiendo la lección y cada uno de nosotros ha tenido que ir haciendo exactamente lo mismo. Escucha estas palabras de Marcos 9, a partir del versículo 38. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. Tú pensarías que Juan le hubiera dicho: ¿cuál es tu opinión acerca de eso? No, tratamos de impedírselo. El territorio es nuestro, el ministerio es nuestro, el poder es nuestro. No queremos competencia ahora, Señor. Tratamos de impedírselo. Escucha por qué. Uno pensaría que quizás la razón sería, bueno, porque no te honraban. Bueno, pero fue en su nombre. Bueno, es que no tenía la doctrina correcta, pero escucha lo que dicen. Tratamos de impedírselo porque no nos seguían. Porque no nos consideraban sus líderes. Pero, me encantan los peros de la Biblia. El pero es una palabra de contraste. Esto es lo que Juan piensa, pero esto es lo que Jesús piensa. Escucha a Jesús ahora. No se lo impidáis. Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Yo me imagino a Juan. O sea que puede haber otro grupo, Señor. Que puede haber otro grupo a quien tú estás bendiciendo. No, que nos sigan mejor. Cristo está diciendo: yo sé quiénes son. Y ellos nos están siguiendo. El que no está con nosotros, el que no está contra nosotros, por nosotros está. Hermanos, del ministerio no nos pertenece a nosotros. No lo controlamos nosotros. De hecho, ni siquiera lo hacemos nosotros. Escucha la mejor definición que yo he escuchado de lo que el ministerio es. Warren Wiersbe, en su libro On Being a Servant of God, siendo un siervo de Dios, dice: el ministerio ocurre cuando recursos divinos llenan necesidades humanas a través de vasos amorosos para la gloria de Dios. El ministerio ocurre cuando recursos divinos encuentran y llenan necesidades humanas de una manera que Dios es glorificado. Entonces ha ministrado. Y cuando yo no hago eso,
Y cuando yo trato de llenar necesidades humanas sin los recursos divinos, ¿qué estoy haciendo? Cualquier cosa, pero no es ministerio. Y si eso es cierto, entonces cuando tú y yo hacemos ministerio, nosotros estamos en necesidad absoluta, continua, diaria, de que Dios nos asista de sus riquezas y recursos en gloria. Worsby tiene toda la razón. Cuando de ministerio se trata, tú y yo estamos en bancarrota porque tú y yo no tenemos manera de ministrarle al alma humana. Solamente Dios puede hacer eso. La psicología no puede hacerlo, la sociología no puede hacerlo, la educación no puede hacerlo, el hombre no puede hacerlo. Dios, a través de sus recursos, es el único que tiene la capacidad de ir a los rincones más escondidos del alma humana y poner su dedo sobre la llaga y hacerlo de manera individual en cada individuo que se acerca al trono de la gracia. Lamentablemente nosotros siempre queremos una participación en el ministerio que es de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el nombre Steve Brown, pero Steve Brown del ministerio Key Life Ministry es un hombre que tiende a decir las cosas de una manera muy peculiar. A veces algunos se ofenden incluso con las cosas que él tiene que decir, pero él dice que muchas veces nosotros somos tan críticos de nosotros mismos que nos sentimos como basura. Hasta ahí pudiéramos decir, sí, ayúdanos a salir de ese síndrome. Pero escucha lo que él dice ahora. Pero en otras ocasiones nos llegamos a creer que Dios debiera hacer un espacio para nosotros ocupar el cuarto lugar dentro de la Trinidad. Nos creemos tan especiales que a veces pensamos, Dios, tú no tienes un espacio, un cuarto espacio. Y yo recuerdo a estos 3 hombres en el horno de fuego y hubo un cuarto individuo. Tú no tienes un cuarto espacio para mí dentro de la Trinidad, de tal manera que alguito del crédito yo pueda recibir de parte de los hombres. Hermanos, no tenemos nada, se nos olvida que todo es de Él, por Él y para Él. Dios lo diseñó de esa manera. Todo tiene que ser de Él, todo viene de Él, todo es por Él y para Él. Eso es un siervo para su gloria, no hay otra manera de decirlo o de vivirlo. Y mira a Cristo entonces, Él lo tenía todo, lo entregó todo y se quedó sin nada. Lo tenía todo, lo entregó todo y se quedó sin nada. Y tú piensas en eso y Pablo dice, entonces haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. No nos quedemos con nada, entreguémoslo todo como Él lo hizo. Ese es mi llamado. Las cosas en mi vida van a comenzar a cambiar. Pero no renunciamos. Déjame seguir aplicando un poco este texto antes de nosotros terminar el día. Y no renunciamos de esa manera porque somos egoístas. Como criaturas nosotros somos egocéntricos desde el día en que nosotros nacemos. Le recuerdo a mi iglesia todo el tiempo que el bebé nace así, con los puños cerrados, como diciendo, esto es mío y siempre será mío. Usted ha visto un niño cuando le regalan un juguete que para él, pero préstaselo a tu hermanito. No, mío. Si se parece al mío, es mío. Si alguna vez estuvo en mi mano, es mío. Y siempre será mío. Si tú y yo tenemos uno igual y tú pierdes y yo pierdo el mío, el tuyo también es mío. Esa es la manera del niño, esa es la manera de nosotros. Como somos egoístas, como somos temerosos, buscamos valor, seguridad en posiciones, en títulos, en posesiones, en privilegios, tratando de encontrar la seguridad que no he encontrado en Dios. Y esa tríada es mortal: egoísta, temeroso y rebelde. Y eso hace que la criatura empuñe tanto. Nosotros, cada vez que las luces se encienden, nosotros queremos las luces sobre nosotros.
Y cuando no están sobre nosotros, no las queremos sobre nadie más. Pero como mi llamado es a tener esta actitud que hubo en Cristo Jesús, yo veo en los evangelios que Cristo cada vez que encendía las luces, la encendía sobre su Padre. Padre, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Y cuando en ocasiones las luces no estaban sobre el Padre y tenía que lidiar con aquellos que estaban alrededor, Él encendía las luces sobre otro y no sobre Él. Sobre una samaritana, sobre un hambriento, sobre un leproso, sobre una prostituta, un recaudador de impuestos. Ahí estaba el Señor encendiendo las luces para que nosotros hoy viéramos la obra de Dios, de perdón, de gracia, de restauración en alguien que había estado perdido o perdida. Y esa actitud que hubo en Cristo Jesús, Él no la tuvo, esa actitud de renuncia, Él no la tuvo después de encarnarse, Él la tuvo antes de encarnarse, por eso pudo hacerlo. Esa actitud mental le precedió, estaba con él. Recuerda, Dios no cambia. Desde toda la eternidad, lo que Dios es hoy, Dios siempre ha sido. De tal manera que esa es una actitud en la mente de nuestro Señor Jesucristo que estuvo en Él desde la eternidad, que no está en nosotros. Para nosotros, hacia arriba siempre es lo mejor. Para Jesús, hacia abajo es el camino de la gloria. La antítesis de nuestra mente es la mente de Jesús. Para nosotros lo mejor siempre es para arriba. Para Jesús el camino hacia arriba es hacia abajo, descendiendo. Pero nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros nunca queremos descender. De hecho, no hay nada más ofensivo para un ser humano cuando dentro de una empresa lo tienen en una posición y por razones a veces de rediseño, a veces estructurales, a veces de cambio de compañía, o porque otra compañía se ha unido, ha habido lo que llaman en inglés un merge, ha habido una unión de compañías, hay que bajarte a otra posición. No hay nada más ofensivo para el ser humano cuando eso ocurre, aunque su salario no cambie en lo más mínimo, porque para nosotros descender es inaceptable. Para Jesús el descenso era lo necesario para rescatar y redimir a toda una humanidad que el Padre había elegido desde los tiempos pasados, de tal manera que la redención pudiera proclamar la gracia de nuestro Dios por el resto de la eternidad futura. Un siervo para su gloria está dispuesto a hacer eso, pero no nosotros. Su autorrenuncia. Yo quiero que veamos ahora en cuarto lugar no solamente la actitud que hubo en Cristo Jesús, el abandono, la autorrenuncia, sino la abnegación de su sacrificio. La palabra de Dios no nos dice simplemente que Jesús se encarnó. No nos dice simplemente que Jesús se hizo hombre, aunque ya eso hubiese sido. Si Cristo no hubiese hecho ninguna otra cosa, simplemente Dios hacerse hombre, ese solo hecho hubiese implicado suficiente humillación. Pero no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo. Y la palabra que es usada cuando hablaba de que existía en forma de Dios, morfei, implica la expresión externa de algo que tú eres internamente. De esa misma forma, cuando Cristo se encarnó, Él fue verdadero Dios y verdadero hombre. Él tomó la forma verdadera, no imaginativa de los gnósticos, la forma verdadera de Dios encarnado. Ahora, Él pudo haber hecho eso como cabeza del Imperio Romano. Y aún eso hubiese estado por debajo de su estatura, pero no lo hizo así. Cuando Él decidió venir, Él no vino a Atenas, Él no vino a Roma, Él ni siquiera vino a Jerusalén. Él vino a Belén, una aldea escondida del Medio Oriente, desconocida, de estar acompañado de ángeles, arcángeles, principados, serafines, querubines, ahora estar acompañado de campesinos, algunos pastores,
y algunos animales. Esa era su audiencia en el momento que Él entró en la tierra. Y no le molestó y no le preocupó, porque siervos para su gloria no necesitan VIPs a su alrededor para sentirse que tienen importancia. Su importancia está en Dios. Su identidad está en Dios. Su relación es con Dios, no es con la gente de este mundo en términos de su sentido de significado e importancia. Un doulos, un siervo entregado, es un esclavo de justicia para nuestro Dios. Su voluntad, decíamos al principio, sus propósitos, su vida, sus planes son los de su amo. Él no tiene planes personales, Él tiene los que su amo tenga. Y en beneficio de ese amo, entonces nosotros debiéramos servir. Jesús sirvió, nosotros debiéramos servir a todos. Decía alguien que la estatura de un hombre no está en cuántas personas él tiene por debajo de él. Eso no es donde radica su estatura, eso no es donde radica su grandeza, si es que alguna grandeza ha de tener. Pero dice esta cita que la estatura de ese hombre se ve, se mide por a cuántas personas, a cuántos siervos él les sirve. Y si es así, sabemos que es así, entonces Jesús, una vez más, no tuvo paralelo. Jesús le sirvió a sus discípulos cuando estaban siendo fieles y cuando le habían negado. Jesús le sirvió a las prostitutas, a los publicanos, a los leprosos, a las mujeres, a los niños. Y de forma incomprensible para nosotros, le sirvió al traidor todo el tiempo sabiendo que le traicionaría. Porque cuando tú eres un siervo y eres un siervo humilde, la humildad no tiene favoritos. El siervo no lava los pies de Pedro y aquí está Judas y dice, no, a ti no, Judas, ahora voy con el otro. No me caes bien, tú no me agradas, ayer no me saludaste, tú eres muy interesado con el dinero. No, el siervo no sirve aquí, brinca a una persona y sirve allí. Él es un siervo aquí, Él es un siervo allí y Él es un siervo aquí otra vez. Él es eso, Él no se comporta como eso. Y ese es nuestro Señor Jesús. Ese es su modelo, esa fue su actitud. Pero para hacer eso, yo necesito aprender algo que Él nos dijo que debiéramos aprender. Él dijo, aprended de mí, de nadie más. Aprended de mí que soy manso y humilde. Oh, cuánto nosotros necesitamos aprender eso. Y yo creo que no hay entonces ninguna otra persona mejor que nuestro Señor para aprender esa cualidad. La pregunta es para nosotros, pastores, líderes, ¿qué ven nuestras ovejas en nosotros? En el púlpito versus el resto de la semana. Escucha a Robert Murray McCheyne, 1840. Dice, el sermón dura 1 hora, a lo máximo 2. Pero tu vida predica toda la semana. El sermón dura 1 hora, tu vida predica toda la semana. Las ovejas escuchan el sermón humilde de 1 hora o el sermón orgulloso del resto de la semana. Tú y yo tenemos que preguntarnos eso, responder eso y pedirle perdón a Dios.
porque el orgullo es algo con lo que yo sé que yo he tenido que batallar y cada uno de nosotros tiene que batallar con eso. Es imposible ser criatura y no tener orgullo en ti. ¿Cómo yo sé dónde yo estoy en la escala? Porque yo tengo que tener la actitud humilde, mansa que hubo en Cristo Jesús. Bueno, aquí hay un par de pinceladas, no tenemos tiempo, yo necesito ir cerrando mi mensaje. El orgullo apenas tolera a las ovejas. La humildad les sirve a ellas. El orgullo, por otro lado, tiene la peculiaridad de usar a las ovejas. La humildad permite que Dios las use. No se lo impidáis. El que no está contra nosotros está con nosotros. El orgullo no es paciente, es poco paciente. La humildad es tolerante, perdonadora. Esa cualidad es la que tú y yo necesitamos aprender de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Ese es mi llamado continuo todo el tiempo. Ahora, pastores, líderes, hermanos, yo creo que no solamente nosotros como criaturas tendemos a ser orgullosos, sino que como líderes somos particularmente susceptibles al orgullo. Yo creo que eso se debe, por un lugar, al hecho de que tú y yo somos dotados por Dios, todo es un regalo de Dios, de dones, talentos, oportunidades, y los dones, talentos y oportunidades, cuando Dios los combina, muchas veces nos llevan al éxito, y el éxito es un terreno fértil para el orgullo. De hecho, el éxito muchas veces se opone a la humildad. Yo tengo que batallar con eso, tú tienes que batallar con eso. El orgullo es ese terreno donde se siembran todos los demás pecados de la carne, decía alguien. Y lamentablemente nosotros necesitamos recordar eso. Otra cosa en nosotros que contribuye a la actitud contraria que hubo en Cristo Jesús, la actitud orgullosa, es que tú y yo con frecuencia estamos manejando cosas sagradas. Nosotros predicamos una palabra santa, nosotros enterramos a otra persona que va al reino de los cielos, nosotros aconsejamos por la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, nosotros continuamente, nosotros casamos a alguien en la presencia de Dios y de repente nos comenzamos a acostumbrar a lo sacro, a lo sagrado. Y cuando tú comienzas a acostumbrarte a lo sagrado, y lo sagrado pasa a ser rutinario, ordinario, común, cotidiano, diario, nosotros que somos ordinarios, de repente comenzamos a vernos especialmente extraordinarios. Esa no fue la actitud que hubo en Cristo Jesús. En quinto y último lugar, yo quiero que veamos no solamente la actitud que hubo en Cristo Jesús, la actitud, el abandono de la posición, su autorrenuncia, la abnegación de su sacrificio, sino también lo absurdo de su sacrificio. Lo absurdo, es absurdo que Dios muera en lugar del hombre. Es absurdo que el dador de vida pierda la suya. Que el juez muera en lugar del acusado o tome el lugar del acusado. Que el inocente muera por el culpable. Eso es absurdo. Es absurdo que el santo sea hecho maldición. ¿En qué cabeza cabe que el rey que se viste de gloria termine desnudo en una cruz? Eso es absurdo, y es absurdo que el Señor se convierta en siervo, pero eso es lo absurdo de su sacrificio. La actitud, el abandono, la autorrenuncia, la abnegación y lo absurdo de su sacrificio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, su humildad le permitió renunciar a sus privilegios. Su dependencia del Padre le permitió permanecer fiel continuamente hasta el final.
Su obediencia absoluta le permitió resistir cada tentación. Y su disposición al quebrantamiento permitió que Él pudiera venir y morir en una cruz y pagar por mis pecados, resucitar al tercer día y ser exaltado a la diestra del Padre, que es el resto del pasaje que no estamos cubriendo por falta de tiempo. Pero ahí tenemos estas 4 características. En la medida en que yo cierro mi mensaje, son las características que deben caracterizar el perfil de un siervo para su gloria: humildad, quebrantamiento, dependencia y obediencia. Humildad, quebrantamiento, dependencia y obediencia. Humildad, quebrantamiento, dependencia y obediencia. Hermanos, con esto cierro. Tú y yo tenemos que recordar que los siervos existimos por causa del reino y el reino por causa del rey. Número 2, tú y yo tenemos que recordar que pertenecemos a la comunidad de la toalla y la vasija. Ninguna otra comunidad ha de glorificar a su Señor. Y finalmente, si ha de haber alguna bendición, tendrá que haber algún quebrantamiento. Alguien lo dijo de esta manera en inglés, de donde tomé la idea: if there is going to be some blessing, there must be some bleeding. There's going to be some blessings. Si va a haber alguna bendición, tendrá que haber algún sangramiento. Blessing, bleeding. Los mártires entendieron eso. Tú y yo estamos caminando sobre una carretera, camino pavimentada con la sangre de los mártires. Apocalipsis 12:11 habla de un grupo de hermanos que vencieron. 2 razones para su victoria: el poder de su palabra y porque no consideraron sus vidas, no amaron, no apreciaron sus vidas tanto, sino que la entregaron y sangraron. Si ha de haber alguna bendición, habrá algún sangramiento. El sangramiento de Jesús para la bendición de su iglesia. Haya pues, hermanos, esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, por el recordatorio del ejemplo de tu Hijo. Gracias, Jesús, por haber sido lo que fuiste, por seguir siendo lo que eres. Gracias que cuando no me comporto como un siervo no me desechas. Me abres del trono de la gracia y me permite venir y perdonarme, confesarme, arrepentirme y luego encontrar frescura para mi alma en la abundancia de tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias que me has hecho de rebelde a hijo, de incrédulo a adorador. Te pido, Dios, que este pueblo que está aquí reunido pueda ser llenado por tu Espíritu para ser siervos para tu gloria. Y todo su pueblo dice amén. Bendiciones, que Dios bendiga su palabra. Hazme un siervo